Bien, yo quisiera antes de iniciar la predicación tomar un tiempo pequeño para poder orar. Señor, en el nombre de Jesús oramos para que Así la es, palabra Señor. del Señor provoque en cada vida y en cada corazón un cambio, una transformación, una bendición. Es la palabra de Dios la que cambia, es la palabra de Dios la que transforma, es la palabra de Dios la que nos genera algo nuevo y diferente. Por eso hoy, en esta Amén. noche, en este día de lámparas encendidas, queremos, Señor, que tu palabra tome cabida en nuestros corazones y produzca una bendición. Que todos los inconvenientes que se han presentado sean la antesala de una gran bendición y provoquen en nosotros, Señor, hoy un cambio y una transformación en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, hoy Amén. pensando en este tema y en este título de este evento llamado Lámparas encendidas, pues tenemos que entender que cuando hablamos de las lámparas encendidas, del fuego de Dios en nuestras vidas, el fuego produce varias cosas. El fuego produce calor, eso quiere decir que produce en nosotros la energía para poder hacer las cosas. También produce alimento, porque si usted no tiene con qué cocinar, pues realmente va a ser difícil. También produce, eh, eh, puede quemar la escoria, puede quemar la basura, eso quiere decir que nos purifica. Sin embargo, el fuego hay que alimentarlo. Nosotros o yo personalmente, en algún momento de nuestra vida tuvimos que cocinar con leña y uno sabe que prender un fogón de leña es difícil, pero lo que hay que hacer es mantener ese fogón encendido, hay que mantener ese fuego encendido. Pues bien, creo yo que nosotros debemos mantener el fuego encendido de Dios en nuestras vidas. Es un mandamiento de Dios incluso mantener ese fuego encendido. Pero a veces el fuego Amén. se va apagando, a veces por situaciones, por condiciones en nuestras vidas, el fuego se va apagando. Y hoy quiero hablar acerca de Apocalipsis capítulo 2 y en los versículos 1 en adelante, donde nos habla de la iglesia de Éfeso, la famosa iglesia que perdió el primer amor. Le he puesto por título a la meditación: Ya no me amas como antes. Parece como el reclamo de una mujer enojada, ¿no? Pero es más o menos lo que Dios nos dice también. Ya no me amas como antes, ya no es el mismo amor, ese mismo deseo, esa misma entrega que había antes, sino que tal vez vamos menguando y vamos menguando nuestra relación con Dios. Allí en la escritura nos dice algo interesante acerca de la iglesia de Éfeso. En el capítulo 2 y el versículo número 2, Dios dice lo siguiente: yo sé todo lo que haces. Conozco tu duro trabajo y tu constancia, y sé que no puedes soportar a los malos. También sé que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y has descubierto que son mentirosos. Esto nos dice algo muy interesante. Nos dice que la iglesia de Éfeso tenía algunas características muy interesantes para este tiempo, incluso para el tiempo en que estaban viviendo. Dice que tenían obras. Yo conozco tus obras, dice el Señor. Yo conozco las obras que estás haciendo. Eso nos indica que esta iglesia daba resultados. Nosotros todos nos manejamos por resultados. Quisiéramos manejarnos por intenciones, pero en realidad nos manejan por resultados. Cuando usted va a trabajar, no le dicen: yo sé que usted tiene la intención de trabajar bueno, pero cuando uno no le rinde, lo sacan, ¿cierto? Sin embargo, esta iglesia tenía resultados, resultados importantes. Si uno conoce la iglesia de Éfeso, era una iglesia próspera, poderosa. Esa iglesia fue fundada por el apóstol Pablo, pero también estuvo allí Timoteo. También nos dice la historia que allí estuvo el apóstol Juan. Una iglesia que tenía resultados. También dice que tenían trabajo. Esa entrega. Era una iglesia entregada, una iglesia que no se dormía, era una iglesia productiva. También nos dice que tenían perseverancia. Continuaban a pesar de todo. Era una iglesia que tenían dificultades, tenían problemas, pero seguían adelante a pesar de todas las situaciones. También dice que no podían soportar a los malos, tenían disciplina. Una iglesia que no toleraba el pecado en la iglesia. Una iglesia muy importante, no toleraba el pecado dentro de ellos. También dice que habían puesto a prueba los que se decían ser apóstoles y no lo eran. También nos indica que tenían discernimiento. Una iglesia que sabía quién era apóstol y quién no. Y en el versículo 6, más adelante dice que aborrecían las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Nos dice que aborrecían o que no podían soportar la falsa doctrina. Todo esto nos muestra que esta iglesia era muy poderosa. Uno podría decir es una iglesia muy, 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 muy fuerte, una iglesia muy poderosa, una iglesia muy especial. Sin embargo,
lo que nos dice el Señor es que aún teniendo todas estas características, Jesús le encuentra algo negativo. Puede ser que nosotros también estemos igual. Yo escucho que muchas personas dicen, pero es que yo voy a la iglesia, pero es que yo le trabajo al Señor. Incluso veo a veces ministros de Dios que dicen, no, pero es que yo tengo resultados. Yo he hecho esto, yo tengo esta iglesia, levanté esta congregación, hice esto, he hecho obra apostólica, he hecho obra evangelista. Muchos hermanos dentro de nuestras congregaciones dicen, yo he dado, yo me he esforzado, yo he estado hasta ahí. Pero tal vez hoy Dios nos dice, pero tengo algo contra ti. Ese pero pues, nos indica que ahí había una situación que no satisfacía totalmente el corazón del Señor Jesús y nos dice, yo tengo una cosa, hay algo negativo, hay algo que tenemos que examinar. ¿Y qué nos dice qué es lo que nos dice el Señor que tenía esta iglesia de Éfeso? Dice en el versículo número 4, sin embargo hay algo que no me gusta de ti. Qué tremendo que el Señor Jesús le tenga que decir eso a uno. Sin embargo, hay algo que no me gusta de ti. ¿Qué es lo que no le gustaba al Señor Jesús? Dice, dice, y es que ya no me amas tanto como me amabas cuando te hiciste cristiano. Esta versión es la versión de la Biblia de lenguaje sencillo. Y mira lo que dice, ya, ya no me amas tanto como me amabas cuando te hiciste cristiano. Y creo que Dios nos está diciendo eso hoy. Creo que empieza por mí y va a cada persona que nos escucha. Creo que muchas personas hoy tienen que decir, ya tal vez no amo al Señor como lo amaba antes, no hay el mismo fervor, no hay la misma entrega, no hay ese mismo deseo. Y miren lo que dice el versículo 5, dice, por eso acuérdate de cómo eras antes y vuelve a obedecer a Dios. Deja de hacer lo malo y compórtate como al principio. Si no lo haces, yo iré a castigarte y quitaré tu candelero de su lugar. Estamos hablando de luz, de lámparas encendidas. Recordemos que en el tabernáculo la Amén. única luz que existía era el candelabro. Y aquí nos dice la escritura claramente que a causa de haber perdido el primer amor, se puede ser retirado el candelabro. Se puede ir la luz de nuestra vida. La luz representa dirección, guía, fuerza, poder, energía, bendición, purificación. Y nos dice el Señor, a causa de que has dejado tu primer amor, tal vez puedo quitar la luz, puedo quitar el candelabro de su lugar, puedo correrlo de su lugar y hacer que ya no puedas ver más, hacer que ya no haya más luz. Por eso este tema es importante, podríamos decir, eso tiene que ver con sentimientos y con cosas que sentíamos antes pero que ya no sentimos. No, esto tiene que ver con nuestra relación con el Señor, la más importante que tenemos, y podemos quedarnos sin luz, nuestra lámpara puede ser apagada a causa de haber perdido el primer amor. Ahora, cuando uno piensa en una persona que ha perdido el primer amor, ¿qué es el primer amor? Y uno podría decir que el primer amor es amor a la palabra de Dios. Hay que darle importancia a la palabra de Dios. Yo pienso que ahora no le damos tanta importancia a la palabra de Dios. Hay muchas cosas a las cuales le damos importancia. Le damos importancia, por ejemplo, qué sé yo, al celular. Hay una especie de fobia que se está dando hoy en Japón y en algunos países desarrollados que se llama nomofobia. La nomofobia es miedo a salir a la calle sin celular. Y entonces las personas cuando salen a la calle sin celular se estresan, se asustan, se confunden. Nosotros mismos, aunque no seamos países desarrollados, yo creo que muchas veces hemos salido sin celular y uno dice, ah, qué cosa se me quedó el celular. Y no sabemos dónde encontrarlo. Y no nos ubicamos. Y si me llaman, le damos mucha importancia hoy a esos aparatos tecnológicos. Mi pregunta es, ¿será que le damos la misma importancia a la palabra de Dios? A veces nos centramos a mirar, a mí me ha sucedido, puede ser que a muchos les pase, que a veces nos ponemos a mirar en el celular alguna situación, alguna noticia y terminamos eh, metidos en cosas que no debemos, metidos en situaciones y en cosas que incluso no agradan a Dios. Le estamos dando importancia a la palabra de Dios. Muchas personas han perdido la importancia de la palabra de Dios y ya no la leen. Hay personas que incluso leen la Biblia solamente en la iglesia, incluso ni la llevan. Yo lo he visto, ni la llevan a la iglesia, sino que ya como hay pantallas y como tenemos ahora recursos tecnológicos donde podemos presentar la palabra de Dios, ya la gente no lleva la palabra de Dios a la iglesia. Todo eso nos muestra que hemos decaído, que ya no hay ese amor a la palabra de Dios, que ya no hay esa entrega. Hay muchas personas que hacen lo que es necesario para poder leer la palabra de Dios, pero otros que han perdido esa situación. Cuando yo estaba
tenía más o menos unos 10 años de ser pastor, me contactaron y me dijeron que querían llevarme a una comunidad indígena, los Sicuani en el Bichada. Y me decían que lo que se necesitaba ya eran maestros de las escrituras, que necesitábamos personas que pudieran traducir la Biblia del idioma español al sicuani. Al final no se pudo dar la situación por algunas dificultades, pero después del tiempo me di cuenta que el proyecto se iba adelante y pudieron traducir el Nuevo Testamento de el español al dialecto sicuani. Y nos mostraban las fotos de las personas que querían leer la Biblia y eran filas de más o menos 3 cuadras, y entonces uno miraba esas filas y uno decía, ¿y esta gente para qué está haciendo fila? Y resulta que solo pudieron traducir un Nuevo Testamento. Entonces la gente hacía fila para poder ir y leer una página del Nuevo Testamento en su idioma, una sola página. Y entonces hacían toda la fila, iban y leían una página y se iban y se formaban otra vez para poder leer otra página. Eso es sorprendente, pero nosotros tenemos la Biblia digital, la Biblia de no sé qué, de las promesas del pescador y de cuánta cosa hay, pero no la leemos. ¿Y por qué no la leemos? Trágicamente porque no le damos importancia. Sin embargo, la Escritura dice que la palabra de Dios, la lectura de la palabra de Dios, cambia totalmente la vida. Todo problema encuentra solución en la Escritura. O sea, si usted dice hay un problema que no tiene solución en la escritura, es que ese problema no existe, porque todo problema y dilema se encuentra la respuesta en la escritura, pero no la leemos. Muchas personas no quieren leer, no quieren apasionarse por la escritura. Y eso es el amor, el primer amor, darle importancia a la palabra, darle importancia a la escritura. También tiene que ver con amar a las personas. Uno dice, ¿yo cómo amo a Dios? Y la respuesta es simple y sencilla. Amar a Dios es amar a la gente. Amar a Dios es amar a las personas. Recordemos que el apóstol Juan dice, ¿cómo podemos decir que amamos a Dios si despreciamos o no amamos a las personas? Es amar, el primer amor tiene que ver con eso. A veces llegamos a entrar en situaciones donde despreciamos a las personas, despreciamos a la gente sin saber que estamos despreciando a Dios. ¿Cuáles son las características de alguien que ha perdido su primer amor? Yo pienso que hay algunas y rápidamente voy a tratar de decirlas. Lo primero es que se ha perdido el entusiasmo. Se ha perdido el entusiasmo y el fervor en el espíritu. El apóstol Pablo dice en Romanos, sean fervorosos en el espíritu. La palabra fervor viene una palabra griega que es hervir. Y cuando uno ve que una olla de agua está hirviendo, pues uno ve las burbujas que se juntan. Ser fervorosos, ser fervientes en el espíritu, es tener tiempos de adoración poderosas. Yo a veces veo, y con preocupación, con mucha preocupación, cómo en la iglesia uno encuentra personas que ya no adoran a Dios de la manera en que debieran adorarle, que la adoración se ha convertido en un relleno, incluso personas que dicen, yo voy a la iglesia después de que pase la alabanza. No sé si a algún pastor que me escucha le sucede, a mí me ha sucedido, que la gente llega después de que la alabanza se termina, porque dicen, no, es como un relleno. De hecho, yo he escuchado ministros de alabanza que dicen, cantemos una cancioncita mientras llega la gente. Yo no sé si le ha pasado al profeta, pero yo he escuchado gente que dice, cantemos una cancioncita mientras llega la gente, rellenos. Y por eso la gente no adora a Dios de la manera adecuada. Cuando vamos a la iglesia debemos tener tiempos de fervor en nuestras oraciones. Yo recuerdo, yo me convertí hoy estaba pensando que hace 25 años me convertí, y hace 25 años la iglesia era diferente. Yo recuerdo de las oraciones que hacíamos, la gente se movía, la gente adoraba, la gente entraba en esa situación. Pero ahora uno invita a orar y la gente queda dormida parada, se sientan y se quedan dormidos. Recuerdo que hace poco, en una vigilia, un muchacho orando y estaba arrodillado, lo movimos y estaba dormido, se cayó ahí delante de todos. En medio de todo eso encontramos que hay mucho adormecimiento, un enfriamiento, una situación de falta de entusiasmo. Recordemos que el entusiasmo es tener a Dios adentro, y muchas personas ya no son fervientes, ya no hay fervor, ya no hay esa situación. Es como cuando hay una pareja, y yo he escuchado que dicen, hay parejas que dicen, estamos bajo el mismo techo, estamos juntos, pero es por los hijos. Estamos ahí juntos, pero no nos queremos, es por los hijos, yo ya le perdí el amor. Así pasa a veces. Estamos bajo el mismo techo, con el mismo Dios, con el Señor Jesús al lado, pero ya no hay ese fervor, ya no hay esa fuerza.
ya no hay esa unción. También esa falta de o haber perdido el primer amor es entrar como en unas rutinas tediosas. Hay rutinas que son muy importantes porque las rutinas nos ayudan a desarrollar procesos. De hecho, los pastores somos personas de rutinas, pero rutinas efectivas, ¿cierto? Es la repetición creativa. Hacemos cosas de una manera continua y constante, pero las estamos haciendo de diferentes maneras para que podamos efectuar bendiciones en las personas. Pero hay rutinas negativas, rutinas de hacemos esto siempre de la misma manera y aunque no funcione, lo seguimos haciendo. Y entonces entramos en rutinas de cantar las mismas canciones. Por ahí decían que había un grupo de alabanza que se llamaba 440. No sé si algunos recuerdan el grupo este musical que se llamaba 440. Y decían que había un grupo de musical cristiano que se llamaba 440. Y yo decía, sí, ¿cómo es? Decían, cantan 4 canciones 40 veces. Eso, que cantábamos y cantábamos lo mismo, lo mismo, lo mismo, y no pasamos de eso. Pero aquí uno puede encontrar que hay gente que hace las cosas porque les toca. Van a la iglesia porque les toca. Asisten a la congregación porque toca. Es como un mandamiento. Dan, pero no dan de corazón. No hay alegría, no hay gozo, no hay compromiso. Y debemos examinarnos en ese sentido. ¿Usted por qué va a la iglesia? ¿Por qué asiste a la iglesia? Un día les pregunté a los hermanos, ¿usted por qué vino? Algunos se sintieron ofendidos. Pastor, no sea agresivo. Pero ¿a qué viene la iglesia? Y a veces algunos vienen porque toca, porque mi esposa se enoja. Si yo no voy a la iglesia, mi esposa, alguien me dijo una vez, yo voy a la iglesia porque si no voy a la iglesia, mi esposa se enoja. Los jóvenes, por ejemplo, hay gente muchachos que han sido criados en el Evangelio y van a la iglesia porque les toca, porque la mamá o el papá los lleva. Y no hay una experiencia con Dios, no hay una experiencia con el Espíritu Santo. Eso es haber perdido el primer amor. Son características de haber perdido el primer amor. La indiferencia. A veces nos vamos volviendo indiferentes. Yo pienso que las cosas que están pasando alrededor nos vuelven indiferentes. Recordamos lo que dice la Biblia. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y a causa de tanta maldad que hay en el mundo, de falsos profetas, de falsos maestros, de falsos ministros, se ha generado que se pierda el primer amor, que se enfríe el amor. Y hay gente que viene a la iglesia con indiferencia, no le prestan atención a la palabra, no le prestan atención al culto. Hay una indiferencia, un desánimo, hay un desánimo para estar en la congregación, características de haber perdido el primer amor. De hecho, yo pues siento por el Espíritu que hay padres que hoy tienen hijos lejos de Dios, muy lejos de Dios. Y creo que este es el tiempo de sentarlos y hacerles sentir la necesidad que tienen de buscar a Dios. Mis queridos hermanos, yo quiero decirles que si yo viera a mi hijo que está al borde de un vacío, él no lo percibe y quiere caminar más allá del vacío, yo seguramente no sería pasivo. Yo me iría corriendo con toda esta masa corporal y lo alcanzaría. Lo tomaría de la mano fuertemente y lo alaría para que no se fuera a caer. Mis queridos hermanos, padres de familia, creo que hay personas que dicen, no, pues hay que dejarlos, hay que esperar, hay que mirar a ver. Yo creo que a veces hay que sentarse con los muchachos y decirles, Dios está esperando que te comprometas. Y si no te comprometes, hay que hablarles claro. Las consecuencias de la falta de compromiso con Dios pueden ser terribles, no solamente aquí en la tierra, sino allá en el cielo. Pueden haber embarazos no deseados, pueden haber enfermedades terribles, puedes perder la vida, incluso te puedes perder el alma. Entonces hay que hablarles, hay que decirles que Dios tiene hijos, que no tiene nietos. Hay gente que piensa, muchachos que piensan, que porque el papá es cristiano o que porque el papá es pastor, ellos se van a salvar. No, Dios tiene hijos. En ninguna palabra, parte de la escritura dice, y yo los llamaré mis nietos. No, no dice eso. Por causa del amor que tuvieron sus padres conmigo, yo los salvaré a ustedes. No dice que la salvación y esa relación con Dios es personal. Tenemos que levantarnos como padres. Nuestra responsabilidad más grande es esa. Yo he escuchado que hay padres que dicen, me han dicho, pastor, yo no puedo dejar de mandar a mi hijo a estudiar, porque es que esa es mi responsabilidad. Y muchos muchachos han dicho, yo no quiero volver a estudiar, yo no quiero volver a estudiar, no me quiero quedar en, 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 en la casa y no quiero ir a estudiar. ¿Y qué han dicho los padres? Yo recuerdo que yo una vez le dije eso a mi papá.
Le dije, papá, yo no quiero estudiar. Él era constructor, albañil, trabajaba en casas. Y él me dijo, mi hijo, no hay problema, no vaya a estudiar. Yo empecé a molestar a mis hermanas, a decirles, no me toca ir a estudiar, a ustedes les toca levantarse temprano, ya se tenían que levantar a las 6 de la mañana, yo me tenía que levantar pues mucho más tarde porque yo ya no tendría que ir a estudiar. A las 5 de la mañana mi papá me llamó y yo le dije, pero es que yo no voy a ir a estudiar. Me dijo, no, usted no va a ir a estudiar, se va a ir a trabajar conmigo. Y entonces a las 5 de la mañana me levantó más temprano que mis hermanas, me llevó a trabajar en una construcción que tenía, me entregó un martillo y empecé a romper un piso. Todo el día trabajando se me empollaron las manos. Cuando llegué a la casa, él me dijo, Milo, mañana hay que levantarse más temprano. Y yo le dije, no, yo ya voy a volver a estudiar. Y él me dijo, ah, muy buena decisión. A veces uno tiene que ser fuerte con los hijos, pero a veces nuestros hijos dicen, yo no voy a ir a, a la iglesia y le decimos, bueno, está bien, pero ¿qué es más importante? Que él aprenda acerca de todo lo que tiene que ver con la cultura general o que aprenda de Dios. ¿Estamos criando hijos para la tierra o para el cielo? ¿Estamos creando hijos de maldición o de bendición? Y yo espero que alguien Es, reciba esta palabra. Siento que alguien tiene que recibir esta palabra. Estamos criando hijos para el amén. cielo, no para la tierra. Así es, Sé que aquí tienen una en misión nombre que cumplir, pero si nosotros les alcahueteamos el hecho de que no busquen a Dios mientras están bajo nuestro cuidado, seguramente ellos no se van a encaminar. Por ahí dicen que había una historia de un muchacho que le dijo a la mamá, mamá, yo no voy a volver a la iglesia y no me puedo obligar. La mamá dijo, no, tranquilo, no hay problema, quedes este domingo en la casa, pero cuando yo vuelva quiero que esté la loza lavada, la casa arreglada, las camas tendidas y los dos perros bañados. Cuando vuelva quiero todo eso listo. Y el muchacho dijo, yo me alegré con los que me decían a la casa del Señor iremos. Entonces debemos entender que a veces hay que forzar a nuestros hijos. Recordemos, mis queridos hermanos, que la escritura dice claramente, fuérzalos a entrar, fuérzalos a entrar. Hay que forzarlos, hay que meterles fuerza para que ellos puedan accionar. Cuando vemos, por ejemplo, en los países musulmanes no hay la situación de que alguien dice, yo quiero ser inconverso. No, ellos son aleccionados desde pequeños a que deben servir a su Dios. Y cuando son grandes, no se apartan. Debemos forzarlos. Y ellos nos lo van a agradecer un día. Debemos forzarlos. Ahora, la pregunta que uno amén. tiene que hacerse es cómo podemos eh, hacer para recuperar ese primer amor. Hay tres cosas que nos dice el apóstol aquí en este pasaje que son muy interesantes. Nos dice en el versículo número 5, en capítulo 2, versículo 5 de Apocalipsis, por eso acuérdate de cómo eras antes, arrepiéntete, deja de hacer lo malo y vuelve a las primeras obras. Si no lo haces, yo iré a castigarte y quitaré tu candelero de tu lugar. Tres palabras aparecen allí muy fuertes. Primero, recordar. Hay que hacer memoria. De hecho, la palabra recordar es la palabra que se utiliza para hacerle ejercicio a la mente. Creo que una de las cosas, las primeras lugares en donde se empieza a perder el primer amor es en la mente. Y hay que recordar lo que vivimos, hay que recordar que el Señor murió por nosotros, su, ese fervor que teníamos recién convertidos. Yo recuerdo que cuando yo me convertí, yo fui el primero en mi casa y, y era muy difícil. Mi mamá se enojaba porque iba a la iglesia. Mis hermanas me rogaban que no fuera a la iglesia. De hecho, recuerdo mucho que mi hermana menor, la que hoy es la pastora Lina, la que ustedes conocen, recuerdo que ella me decía, se me arrodillaba y ella me decía, papito, por favor, no vaya a esa iglesia. Deje de leer esa Biblia, porque usted se va a volver loco, se está volviendo loco. Pero había una, una determinación tan grande que yo me levantaba a las 5 o a las 4 de la mañana a leer la Biblia escondido de todos, con una lucecita. Era como si estuviera viendo algo negativo, pero estaba leyendo la Biblia. Tenía un Nuevo Testamento y me lo leí en 2 semanas, 3 semanas me leí el Nuevo Testamento. Y había una sed por Dios y un deseo por Dios. Y todo lo que tenía que ver con Dios, había una ansia. Yo creo que ese es el primer amor de muchos. Hay algunas personas que me dicen, yo no me acuerdo de haber tenido ese fervor, entonces porque no se ha convertido, esa es la idea. Es que no es un verdadero cristiano, porque todos nosotros experimentamos esa situación en donde decíamos,
a mí me van a tener que sacar de la iglesia amarrado y ni aunque me amarren. Eso era un fervor. Yo recuerdo que mi mamá decía, pues empaque la cobija y vayas a dormir donde el pastor. Y yo hasta les decía, si me recibieran, yo me iba. Era un fervor, un deseo, un anhelo. Debemos recordar eso. Nosotros salimos a predicar cada 8 días en los parques, de aquí cerca de donde está la congregación. Y lo que es interesante es que ahora 8 días, una persona, un adulto mayor, se convirtió, recibió a Cristo ahí en ese lugar. Lo que me dejó asombrado es que él se convirtió y al viernes teníamos reunión y le dijimos que si podíamos arrimar por él porque tiene problemas visuales. Y me decía, no vayan a dejar de venir por mí. Cuando mi esposa fue por Amén. él, decía, yo pensé que no iban a venir. Ahora que fuimos el miércoles, salió otra vez y me decía, no me vayan a dejar esperando. Un amor, un fervor, un deseo. Eso es lo que debemos de recordar. ¿Cómo éramos? Es lo que nos dice el Señor. Recuerden cómo eran antes. Recuerden las cosas que hacían. Recuerden lo que deseaban, que uno deseaba y decía, si yo pudiera leer la Biblia, la leería todo el día. Si yo pudiera hacer esto, si le damos tanta importancia a la iglesia, no queríamos salir de ella. Recordemos esas cosas. Recordemos ese amor y ese fervor que entre en nuestra mente y que podamos decir en nuestra mente, yo tengo que volverme a Dios, yo tengo que volver a sentir esto, yo tengo que volver Amén. a ese tiempo, a esa bendición. Como cuando uno está casado y empieza a pasar por dificultades y empieza a tener problemas y situaciones. Por ahí decía un hermano que recién casado miraba a la esposa y le decía al Señor, me has dado más de lo que merezco. Pero que cuando llevaba 10 años de casado, miraba a la esposa y decía, me has dado más de lo que puedo soportar, Señor. Y entonces a veces nos pasa eso. A veces hay familias y parejas donde dicen, yo ya no me aguanto a esta mujer. ¿Qué hay que hacer? Volverse a enamorar, recordar todo lo que nos atrajo de ella, recordar esas cosas buenas, dejar atrás lo malo y volvernos a enamorar. Eso es lo que hay que hacer con Dios. Pero lo segundo que dice es arrepiéntete. El arrepentimiento tiene que ver con cambiar de actitud. Recordemos que la palabra arrepentimiento viene de la palabra griega metanoia, que es cambio de mente. Y cuando pensamos en eso, hay que cambiar de actitud. Tener una actitud diferente, distinta, tener un cambio en nuestra mente y en nuestro corazón. Tenemos que tener una actitud diferente con Dios. A veces tenemos una actitud diferente con las personas, a veces somos caritativos con los demás, les dedicamos tiempo, pero no le dedicamos tiempo a Dios. Y yo quiero decirle, y se lo aseguro de parte del Espíritu Santo, Dios se ha quedado esperándonos muchas veces. Dios nos ha puesto citas y se ha quedado esperándonos. Y frente a esa situación, debemos considerar que debemos tener un cambio. Pero por último, lo que nos dice es que debemos de hacer las primeras obras. El amor se demuestra. Uno puede decirle a la esposa que la quiere mucho y mantenerla en pobreza. Eso no es verdadero amor. Uno puede decirle a la esposa que la quiere mucho y no darle comida. Uno puede decirle a la esposa que la quiere mucho y golpearla. Son palabras, son palabras. Y yo he escuchado gente que dice, le dice, yo te amo, pero sus obras no son adecuadas. Aquí nos dice la escritura, hagan las primeras obras, hagan las primeras obras. Cuando mi hermana menor se convirtió, yo recuerdo que nosotros manteníamos en la congregación y todo lo que había que hacer lo hacíamos. Yo recuerdo que uno era tan entregado que a veces el pastor le decía, hay que quedarse hasta tarde, nos quedamos hasta tarde y nos ganábamos problemas todos los que usted imagine, pero sin embargo estábamos allí. Hay que hacer las primeras obras, esa entrega, esa pasión, ese deseo por Dios. Yo quiero terminar diciéndoles, mis hermanos, recordemos que Dios dice, la única iglesia a la cual Dios le dice, quitaré tu candelero de su lugar. Se puede apagar nuestra lámpara y se puede apagar porque ya no amamos de la misma manera a Dios. Se puede apagar nuestra lámpara y podemos quedar en confusión, distraídos y sin saber qué hacer a causa de la falta del primer amor. Por eso hoy le invito a que podamos orar y le digamos al Señor, Señor, ayúdanos a recuperar en nuestro corazón ese primer amor. Hemos perdido, hay que mirar en qué momento nos apartamos. Eso es poquito a poquito. Vamos permitiendo que cosas se den, pero creo que hay que dar un cambio radical. Hay que apagar más el televisor, más el celular, desconectarnos y empezar a meternos en esa ruta con Dios. Señor, en este día, hoy oramos pidiéndote, Señor, que toda situación, toda confusión, toda condición que nos aleja de Dios, hoy sea quitada. Señor Espíritu Santo, oramos para que en nosotros
el fuego del primer amor empiece a crecer. Así Hoy es. nos determinamos a quitar de nuestras vidas distracciones, a quitar de nuestras vidas En el nombre de condiciones Jesús. que nos hacen ir hacia condiciones que no son adecuadas. Yo por el Espíritu siento de un joven que está caminando, pareciera que estuviera caminando sobre una especie de el borde de un abismo. Muchacho, hoy tengo que decirte, vuélvete a Dios. Hay espíritus de maldad que te están persiguiendo. Puedo ver el espíritu de muerte que está rondando sobre ti. Muchacho, por Dios tienes que volverte a Dios. Esta puede ser la última oportunidad y el último llamado de Dios. No juegues más con Dios. Eres un ministro de alabanza, un hombre de Dios, pero estás jugando con En el Dios. nombre de No Jesús. juegues con la unción, no juegues con lo que Dios te ha dado. Dios está ofreciéndote su bendición, pero estás jugando con esa bendición. Hoy es el día de volvernos a Dios. Siento por el Espíritu mujeres que están abatidas por muchos problemas. Y esos problemas han llevado a que te apartes de Dios. Es una mentira del diablo, mujer. Esos problemas, esas condiciones, esas situaciones externas te han estado apartando de la relación con Dios y te han llevado hacia una situación que no es adecuada. Hoy es el día, este es el momento, mujer, de poner todas esas cosas en las manos de Dios y enfocarte en Dios. Amén. Hay mujeres atormentadas por situaciones terribles que están apartándose de Dios. Si te alejas de Dios será peor, mujer. Si te alejas de Dios será peor. Hay un hombre que hoy ha dicho, ya no más con Dios. Tengo tantos problemas que ya no más con Dios. Hoy Dios te está llamando y está diciendo, si haces las primeras obras, yo te voy a bendecir como al principio. Caminaremos juntos y estaremos juntos. Hoy hay una mujer a la cual Dios le dice, yo quiero sentarte en mis piernas como cuando eras niña. ¿Recuerdas cuando eras niña? Tu papá te sentaba en sus piernas y empezaba a llenarte de amor y de cariño. Hoy yo quiero hacer lo mismo contigo, mujer. Te quiero sentar en mis piernas, dice el Señor, para llenarte de En el mimos, de nombre de cariños, Jesús. y que te sientas protegida, que te sientas protegida. Hay tanta inseguridad en ti, pero Dios te dice, yo te quiero proteger, yo te quiero proteger. Lo que has querido que Amén. haga tu esposo, no lo puede hacer él, yo te lo voy a dar, yo te voy a proteger, yo te voy a guardar. Vuélvete a mí, dice el Señor. Hoy te damos gracias, Señor, porque tú eres el que En el nombre de hoy Jesús. nos estás invitando a entrar en pacto contigo, en un pacto en donde podamos amarte, amarte con locura, amarte con todo el deseo, poder entrar en una dimensión diferente. Hoy doy gracias por cada persona que me escucha y declaro, Señor, que sobre nosotros viene una unción para amarte más, para abrir nuestros corazones. Si usted está allí en esta transmisión o la ve Amén. después, por favor, le invito a que usted hoy le diga al Señor, yo quiero amarte más. Yo quiero amarte En el más. nombre de Yo Jesús. quiero amarte más, Señor. Yo quiero amarte más. Que eso se convierta en una actitud de nuestro corazón y produzca un cambio en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén.